gusto para mí poderles presentar la experiencia nuestra en el Laboratorio de Marcha y Movimiento. Y bueno, solamente como temas que vamos a tratar, un poquito como un brochazo, ¿verdad? De lo que hacemos en el Laboratorio de Marcha, generalidades, un poquito de la historia, el proceso que se toma, el equipo tanto médico como equipo técnico con el que debe contar el laboratorio, cuáles son sus principales ventajas y beneficios, requisitos de referencia que son pues nuestros requisitos, porque pues cada laboratorio tiene su propia población y su propio objetivo, las aplicaciones clínicas y los usos, los instrumentos y el abordaje. Así que bueno, comenzando nada más para contarles, nosotros como Teletón tenemos 3 centros de rehabilitación en Merliot, San Vicente y Sonsonate. Ya tenemos, este año cumplimos 40 años de trabajar por la rehabilitación también, con atenciones totalmente gratuitas. Y para conocer un poquito, pues son unos datos de cifras de lo que estamos haciendo, pues hemos dado desde el 2003 más de 2 millones, casi 3 millones de atenciones a más de 158,000 familias. Y con nuestro programa de silla de ruedas hemos alcanzado casi este año llegaremos a las 8,000, más de 8,000 entregas de sillas de ruedas y aditamentos. Así que bueno, ahí estamos a la orden en los 3 centros de rehabilitación, ¿verdad? La referencia es abierta a cualquier persona que quiera consultar. Y bueno, entrando ya en el tema, en la historia del Laboratorio de Marcha, pues nosotros lo tenemos desde el 2003, en esa fecha se instaló. Luego, eso fue al finales del 2003 y luego comenzamos ya con las prácticas para obtener las adquisiciones, la marcha blanca, para empezar a aprender a usarlo, porque, bueno, alguien nos decía, comprar el laboratorio es solo la punta del iceberg de lo que después hay que invertir, porque aquí no solamente es tener la máquina, sino que tener el personal capacitado en poder tomar el examen y luego dar los resultados del mismo. Bueno, luego de esto fuimos avanzando, ¿verdad? Aprendiendo cada día a usarlo. En el 2007 recibimos una capacitación muy buena que tuvimos y eso nos ayudó a poder tener más certeza en dar los reportes a los médicos que estábamos en el laboratorio de Marcha en esa época. Luego ya van a ver más adelante cómo para nosotros realmente ha sido un antes y después y nos dimos cuenta de que todo esto necesitaba, como dice la cereza del pastel, el programa de cirugías multinivel que tuvimos con el Hospital Nacional. Se hicieron más de 500 cirugías, pero posteriormente, pues en el 2020, por todo esto de la pandemia, tuvimos que suspenderlo y ahorita todavía está en pausa. Lo que sí ya comenzamos a partir de marzo del 2021 es ya hacer estudios de marcha nuevamente. Se han hecho más de 1,000 evaluaciones de marcha, se han hecho más de 1,000 evaluaciones de usuarios con discapacidad física, principalmente parálisis cerebral infantil. Eso es un poquito de los datos de los que les comentaba, más de 1,000 estudios de marcha desde el 2004, la mayoría, el 95%, menores de 18 años. Y de estos, por patologías, pues la patología más frecuente, el 85% parálisis cerebral infantil. Aunque también atendemos adultos, pero en un menor porcentaje, traumas craneoencefálicos y también secuelas de ACV, también atendemos. Bueno, las ventajas y los beneficios de ese laboratorio, pues este es el antes y el después. Para nosotros de verdad fue conocer el laboratorio un antes y un después de todo, de abordajes en cuanto a órtesis. Ya vamos a ver más adelante lo importante es que saber qué órtesis aplicar, cirugías que puede ser una opción para el usuario, infiltraciones con botox, toxina botulínica, técnicas de rehabilitación y sobre todo la certeza en los procesos de rehabilitación y habilitación. ¿Qué es lo que nos da? Lo que, bueno, ya hablaba antes la licenciada Palacios de la importancia de evaluar y después, con evidencia, ver los resultados. Y pues eso es lo que hace el laboratorio de marcha. Y aquí pues algunas citas de que pues sabemos que la marcha humana es de los movimientos funcionales más ampliamente estudiados, desde lo básico hasta que Gage fue el que comenzó a hacerla de esta manera ya instrumentada, y que pues las alteraciones que pueda tener la marcha pueden limitar funcionalmente en gran medida a los usuarios. Y pues esta cita importante que medir es importante en terapia y rehabilitación, porque uno no puede mejorar aquello que no puede medir. Así que por eso es importante tener esas herramientas, así como las escalas mencionadas, y pues esa es otra herramienta que tenemos aquí
para poder evaluar. Entonces, ¿qué consiste? Bueno, aquí les traigo una fotito de nuestro laboratorio de marcha. Pues realmente esta es una parte de, ¿verdad? La evaluación, lo que hace todo el equipo computarizado es recolectar información objetiva de movimientos, de fuerzas, de actividad muscular que no se detectan a la observación o como vulgarmente se dice, al ojo de buen cubero. O sea, no todo lo que a veces vemos, pues el laboratorio de marcha nos dice sí que es realmente la causa y nos permite comprender y reconocer condiciones ortopédicas, neurológicas, musculares que pueden afectar en forma bastante crítica las actividades de la vida diaria. Eso nos permite hacer un plan de rehabilitación, poder medir también, ¿verdad? En forma más acuciosa todo lo que la persona, el desempeño en la marcha de la persona y poder hacer un plan de rehabilitación, un plan de tratamiento y un seguimiento, porque eso es lo más importante, evaluar inicialmente, luego definir qué tratamiento se va a dar y al final volver a evaluar. Y bueno, tenemos otras áreas de aplicación, nosotros la ocupamos para la marcha normal y patológica, pero también se puede usar para evaluar miembro superior, la cara, la columna vertebral, por ejemplo aquí actividades deportivas, nos contaba un evaluador y un capacitador que, por ejemplo, el Atlético de Milán evalúa a sus deportistas para ver cómo están trabajando. Eso no lo tenemos aquí todavía, pero sería como bien interesante poder evaluar a los deportistas y saber cuáles áreas son las que hay que fortalecer. Se puede usar en ergonomía, ingeniería aeroespacial e investigación. Se ha usado, ha tenido muchísimos usos. Aquí hay otros más. Biomecánica deportiva, diseño de calzado y ayudas técnicas u otros productos. Así que también se usa para saber si realmente las cosas funcionan o no funcionan. Bueno, ¿qué hace el laboratorio? Pues lo que hace es un análisis multifactorial. Es una evaluación cuantitativa, ¿verdad? Por eso es medicina basada en evidencia del movimiento humano. Y evalúa 4 cosas, por lo menos el laboratorio nuestro: la cinemática, la cinética, la electromiografía y el video. Eso es lo que evalúa. Entonces vamos a ver un poquito, ¿verdad?, qué es cada uno. Aquí está todo lo que evalúa, ¿verdad? La cinemática, pues las cámaras que tenemos, plataformas de fuerza para medir la cinética, sensores, ¿verdad?, que miden la electromiografía y las videocámaras también para ver la parte del video y analizarlo en conjunto. Y bueno, la cinemática articular, que son los movimientos de las articulaciones, pues nosotros ahí podemos evaluar en diferentes planos al usuario: el plano frontal, el plano sagital, en el plano transverso, y ver cómo se mueve a través de la marcha, de las fases de la marcha, cómo se mueve las rodillas, los tobillos, la flexoextensión, las rotaciones. Podemos ver la abducción o la aducción de las articulaciones principales de los miembros inferiores. Y bueno, ¿verdad? Aquí un poquito para que vean de dónde salen los datos que ya vamos a ver. Bueno, de esos marcadores que se colocan en puntos estratégicos. Hay un protocolo que se llama protocolo de Davis y ya es el modelo en donde colocar los marcadores para poder medir la cinemática. Esas son las cámaras que nosotros tenemos 8 cámaras en diferentes puntos que son las que van a tomar y a recopilar todos los datos. Y pues eso es lo que al final, cuando nosotros procesamos los datos, eso es lo que da, ¿verdad? Y podemos ver ahí las plataformas y cómo la persona apoya el pie en las plataformas. Y estos son los marcadores reflejantes. Y estas son las curvas, ¿verdad? Aquí pues se ve como muy complicado, pero la verdad que lo más importante saber es que tenemos plano frontal, plano sagital, plano transverso, y que podemos evaluar desde el tronco, la pelvis, la cadera, la rodilla y el tobillo, así como la progresión del pie. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver, por ejemplo, esta, ¿verdad? Para no, pues, entrar mucho en detalle por el tiempo, pero aquí podemos ver, por ejemplo, que en esta parte están los ángulos de movilidad y aquí el tiempo. De acá para acá está la fase de apoyo y aquí la oscilación, y por acá tenemos la flexión para arriba y la extensión hacia abajo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo lo interpretaríamos? Bueno, este es el rango normal. Esta es la curva de normalidad que nosotros tenemos que servir para comparar cómo está el lado izquierdo en verde y el lado derecho, el lado derecho en verde y el lado izquierdo en rojo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos interpretarlo como que la rodilla de este usuario se mantiene en flexión
en toda la fase de apoyo y que se retrasa para completar la oscilación. Esto obviamente se tiene que correlacionar con el examen físico, con la historia clínica, etcétera, con todo lo que es necesario para al final dar recomendaciones y conclusiones. Luego está la cinética, ¿verdad? Que aquí lo que vemos básicamente son plataformas de fuerza. Cada laboratorio tiene una cantidad determinada. Nosotros tenemos 2 plataformas en donde a través de ellas medimos los músculos, la fuerza que tienen los músculos para mover las articulaciones. Aquí tenemos, pues, podemos ver las fuerzas de reacción al piso y las fuerzas también inerciales de los diferentes segmentos de los miembros inferiores. Y bueno, acá pues un poquito también que podemos ver ya este es el reporte que nos da el laboratorio de marcha cuando ya procesamos los datos. Y por ejemplo, tenemos aquí de cadera, rodilla y tobillo, ¿verdad? Que son como el plano sagital, el plano en donde probablemente vamos a poder incidir más con algún tratamiento, ya sea cirugía o alguna alteración, porque aquí usualmente es donde se ven las contracturas, los efectos de la espasticidad, etc. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que del tobillo, ¿verdad? De este tobillo podemos ver que aquí, bueno, aquí están los movimientos, la cinética, y aquí está los momentos y las potencias. Entonces, por ejemplo, aquí lo normal, esto en gris, tenemos que tener una potencia para el despegue del tobillo, porque estamos ya al final de la fase de apoyo para empezar la oscilación. Entonces podemos decir que este usuario en el lado izquierdo tiene una muy baja potencia para el despegue, ¿verdad? Eso probablemente le va a afectar en la longitud del paso, en la velocidad de la marcha, etcétera, etcétera. Entonces, así es como, más o menos, a grosso modo, analizamos la cinética. Luego tenemos la electromiografía dinámica, que esta se coloca por unos sensores que se le ponen en los músculos que uno selecciona. Usualmente seleccionamos músculos agonistas y antagonistas, y en este caso, este ejemplo trae el recto femoral y el semimembranoso, ¿verdad? Correspondiendo al agonista y antagonista. Acá tenemos el tiempo en que debe estar encendido. Esta electromiografía no da fuerza, qué tan fuerte está el músculo. Eso no lo da, sino que nada más dice si está encendido o está apagado, ¿verdad? En negro está como la referencia del momento en que debería estar encendido. Pero en este caso está encendido, está on en el momento que no debería y está encendido al mismo tiempo que el semimembranoso. Entonces, eso pudiéramos interpretarlo como una cocontracción. Así que, bueno, eso sería como la interpretación así rápida de la electromiografía. Y luego también de la cinemática obtenemos todos los parámetros de distancia. Podemos ver temporales, parámetros como el tiempo de zancada, la fase de apoyo, el porcentaje de fase de apoyo. Sabemos que más o menos es 60% fase de apoyo y 40% oscilación. Aquí el laboratorio nos da valores normales, rangos de normalidad, tanto para adultos como para niños. Entonces nosotros seleccionamos y ahí podemos ver que, por ejemplo, en este caso, la fase de apoyo está aumentada, ¿verdad? Porque tendría que ser hasta como 60 y está aumentada sobre todo para el lado derecho. Y también para el miembro inferior izquierdo, pero en menor grado. Así que bueno, también aquí tenemos la longitud de la zancada, el ancho de paso, que nos permite ver qué tanto equilibrio está teniendo la persona o tan ancho tiene que ser el paso para poder mantener ese equilibrio o esa estabilidad al caminar. También otros índices que nos puede dar este laboratorio nos da el puntaje del perfil de marcha. Este es un puntaje rápido que nos permite ver, toma como todos los datos y lo resume en un valor, que el valor que debe tener la persona debe ser mayor de 7. Y eso pues vemos acá, por ejemplo, en este caso que tiene 20, quiere decir que está bastantito lejos de lo normal, ¿verdad? Está lejos de lo normal, porque tiene que ser menor. Así que ahí vemos que ya con este índice nosotros podemos tener el antes y luego vemos el después y ya decimos, bueno, por ejemplo, después de una cirugía ortopédica, ahora tiene 10 en el derecho, por ejemplo, 7 en el izquierdo, está más cerca del valor normal. Nos sirve para ver así, a grandes rasgos, un panorama amplio de los resultados. Luego también está el índice de desviación de marcha, que este tiene que ser mayor de 100, y vemos que acá, por ejemplo, es este mismo caso,
está en 58 para el lado derecho ven que es el más afectado, y el izquierdo 69, está lejos todavía del 100, entonces ya después de una intervención nosotros lo volvemos a tomar y esperamos que nos salga más cerca del 100. Luego también, aparte del laboratorio de marcha, en donde se usa todo esto, todas estas herramientas que nos dan los resultados, también podemos, ese es como el examen largo. Ahora, podemos hacer un examen corto, en donde se le pone ese aparatito que vemos acá, a un cinturón a nivel del sacro, y se pone a caminar. Para acá tenemos todos esos test, tenemos el de caminata. Este nos sirve solamente para evaluar a usuarios que son muy pequeñitos, porque si miden menos de 1 metro hay ciertas características que no puede recoger los datos adecuadamente el laboratorio, entonces pues se puede hacer con este, y también está el Time Up and Go, que es el mismo que mencionó la licenciada Palacio, de levantarse, caminar y regresar, y también está el caminar y girar, que sirve para los casos de Parkinson, caminata de 6 minutos, y para atletas está este de correr en interiores y programa de saltos. Aquí, bueno, aquí también, bueno, les comento que algo bien importante es el reporte de marcha, porque como les digo, no solamente es tener la máquina, sino que también tener el equipo que vaya a hacer todos estos pasos. Nosotros tomamos una historia clínica, un análisis observacional, que es el videoanálisis, que también lo hacemos, el videoanálisis. Luego el análisis computarizado, que lleva todo lo que les mencioné, la cinemática, la cinética, etcétera, y el examen físico. Todo esto unido es lo que da al final el reporte clínico de marcha. Entonces, para nosotros hacer todo eso, en el equipo de trabajo del laboratorio de marcha, la parte humana, pues es la parte más importante. Debemos tener pues un equipo de colaboradores que trabajan y que están entrenados. En nuestro caso tenemos para la toma del estudio y todo eso que les mencioné anteriormente, un fisioterapeuta y un médico fisiatra. Y para hacer el reporte, el análisis de datos y la evaluación del informe, tenemos otro médico que está entrenado en hacer el informe, que es totalmente diferente de solo tomar el estudio de marcha. Luego, bueno, el examen físico, así para contarles así a la rápida, ¿verdad? El objetivo principal es determinar cómo está la fuerza y el control motor selectivo. Eso es bien importante sobre todo para los niños con parálisis cerebral, saber cómo esto está trabajando. Luego valorar el tono muscular, usamos la escala de Ashford modificada, evaluamos las contracturas musculares, tomamos los valores musculares de cómo está. También las alteraciones torsionales, anteversión femoral, torsión tibial. Identificamos las deformidades a nivel de los pies también. Entonces, bueno, para evaluar contracturas y deformidades tenemos algunos test específicos. Por ejemplo, para cadera tenemos el test de Thomas. Para rodilla tenemos, por ejemplo, este que es el test de Duncan-Eli o de Eli, que a veces le mencionan. También podemos usar el ángulo popliteo, el retraso extensor de rodilla. Y para tobillo, el test de Silvestri, que es buenísimo para poder evaluar cómo está el gemelo y el sóleo en el usuario, porque sabemos que es importante saber cuál es el que está contracturado, si es el gemelo o es el sóleo. Entonces, el test de Silvestri nos sirve para eso, para saber si después de flexionar la rodilla con el tobillo en dorsiflexión máxima, al extenderlo, vemos que el tobillo hace flexión plantar, entonces lo interpretamos como que hay una contractura del gemelo, de los gemelos. Bueno, también en este estudio de marcha, y ya lo vamos a ver más adelante, pues les puse estas dos referencias que ahí les compartí, y Angélica les va a compartir los links. Si alguno no lo conoce o no lo ha usado, pues también para que lo pueda usar, es de fácil acceso y de fácil uso. Este es el GMFCS, que es la clasificación de la función motora gruesa para niños con parálisis cerebral, que ha desarrollado la Universidad de McMaster de Canadá. Ellos la han desarrollado y está para, ustedes se pueden meter al link y ahí pueden descargar todos los instrumentos que ellos ofrecen y son súper buenos para evaluar el antes y el después. Además, está este artículo que también se los comparto, que es las curvas de referencia de la función motora gruesa, que también sirve para que podamos ver, dependiendo del nivel de función motora gruesa que esté el usuario, el pronóstico o la predicción de si el niño que estamos evaluando tiene o no pronóstico de marcha. Eso es bien importante para poder planificar el tratamiento y los objetivos
que se deban definir para ese caso. Bueno, en nuestro laboratorio, como les decía, tenemos requisitos específicos. Cada laboratorio pues va a poner los requisitos que tenga a bien considerar, ¿verdad? Dependiendo de para qué use el laboratorio o la población que atienda. Nosotros en nuestro caso atendemos niños menores de 4 años y atendemos niveles GMFCS, que es la función, medida de la función motora gruesa, 1, 2 y 3, porque son los que son ambulatorios y que sea capaz de seguir indicaciones, porque de verdad que si no sigue indicaciones, el laboratorio tiene varias partes, entonces no podemos hacer el estudio completo o no vamos a dar resultados que de verdad sean adecuados y correctos. También pedimos una radiografía de pelvis y de los pies en apoyo. Para adultos puede ser de cualquier edad y que sea capaz de seguir indicaciones. Aquí no hay límite para los adultos. Bueno, nosotros las aplicaciones más frecuentes que tenemos, como les decía, parálisis cerebral, secuelas de mielomeningocele que sean ambulatorios. En la mayoría de los casos nos mandan para evaluar si las ortesis están funcionando o no, porque pues a veces es como un tema de en qué casos funcionarán estas u otras para mielomeningocele. En adultos, pues para secuelas de ACV, amputaciones o Parkinson, para valorar una cirugía ortopédica es de gran utilidad para de verdad definir específicamente si de verdad es una contractura verdadera o es una contractura funcional, ¿verdad? Porque si no, podemos estar operando a un niño que realmente lo que tenía era mucha espasticidad. Valoración del funcionamiento de vórtices en parálisis cerebral o mielomeningocele. Valoración para infiltrar en forma específica toxina botulínica, ver el antes y el después, como les decía, antes y después de cualquier intervención, y también puede servir para medir el riesgo de caída o el efecto medicamentoso en caso de Parkinson. En nuestro caso, ¿cómo es el proceso de atención? Pues nosotros trabajamos a partir de la referencia del médico fisiatra, luego pasa la evaluación de marcha y movimiento, luego se entregan los resultados y las recomendaciones, y luego con eso el médico que lo refirió recibe nuevamente el resultado y el usuario en consulta y evalúa el plan. Y luego se puede hacer una reevaluación a los 6 meses o al año para ver los resultados. Bueno, y les traje esto finalmente, ¿verdad? Para ver el tema de abordaje de los usuarios. Porque pues es muy importante saber de que tenemos estas opciones para ofrecer a los niños con parálisis cerebral infantil. Terapia física, y bueno, esta es la pirámide de tratamiento tan conocida de la parálisis cerebral infantil, como nosotros tenemos que ir seleccionando dependiendo de la edad, terapia física, estimulación temprana, órtesis de soporte o para caminar o para movilización, infiltraciones con toxina botulínica a la edad adecuada, medicamentos también, en qué casos, y cirugía, cuando sea necesario, que es como la última opción, ¿no? para estos casos, no es como la primera usualmente. Entonces, bueno, acá se ve pues bien llena la diapositiva, pero quería pues recordarles y mostrarles a los que no lo conocen. Este es el estado de los semáforos de la evidencia de Novak. Es un estudio muy bueno, muy interesante, que se los comparto. También está el link para poderlo revisar, porque así como vemos que tenemos que pasar una prueba para evaluar el antes y el después de lo que nosotros estamos interviniendo, pues también tenemos que saber que la práctica, lo que nosotros hagamos, las intervenciones que tengamos con el usuario deben ser basadas en evidencia. Tenemos que nosotros abrirnos a esta forma de no hacerlo porque yo creo que con esto funciona, yo creo que esto es bueno, sino que realmente utilizar el tiempo que tenemos, que a veces, así como mencionaban, que el usuario no tiene muchos recursos, pues lo que nosotros planteemos como un tratamiento para ese usuario realmente tenga evidencia científica de que es una práctica buena y que da resultados. Entonces, por eso es este estudio, esta revisión sistemática buenísima, porque está basada en evidencia de que sí funcionan. Este es el semáforo porque, bueno, los que están en verde son los que tienen la mayor evidencia y los que, por eso dice aquí, hay que hacerlo, ¿verdad? Se puede usar. Luego están los amarillos, en donde tienen evidencia moderada, y pues los de abajo de la línea punteada son los que mejor, pues hay que hacerlos con precaución o no hacerlos. Pero bueno, hablando de la terapia física, que sería el primer peldaño de esta pirámide,
pues los objetivos básicos serían mantener los rangos de movimiento, fortalecer y facilitar. Pero sobre todo, trazar esa terapia en base a metas funcionales y dirigidas a actividades significativas y a participación en el entorno en el que el usuario se desenvuelve. Es importante planificar también en los casos de los niños con parálisis cerebral, bueno, esto es para parálisis cerebral, usando el GMFCS, porque eso nos va a permitir planificar qué es lo que vamos a poder hacer con este usuario. Y usar pues la evaluación SMART, que es la definición de los objetivos utilizando esa herramienta en donde vamos a poner objetivos que sean específicos, alcanzables, medibles, realizables, ¿verdad? Porque pues no vamos a poner objetivos que a lo mejor no vamos a lograr. Así que por eso es importante evaluar, porque eso nos va a permitir nosotros poder tener una panorama de cómo está este usuario en cuanto a fuerza, habilidades, complicaciones, efectos secundarios, etcétera, para poder nosotros decir qué es lo que va a funcionar o no con este usuario. Y aquí pues un acercamiento de lo que sí funciona, pero en resumidas cuentas, todas las intervenciones que tienen evidencia científica tienen estas características. Están primero basadas en prácticas de tareas y actividades de la vida real. O sea, son cosas que vamos a hacer en el día a día, ¿verdad? No es tanto como hacerlo en la terapia, sino que en la actividad del día a día. Por eso es tan importante el tema comunitario, el tema del empoderamiento del usuario y de la familia y el involucramiento de la familia. Que no solo llegue a hacer la terapia con nosotros y después ya no haga nada, sino que motivarlo a que trabaje en casa. Se utilizan también movimientos activos autoiniciados o autogenerados. Ya la terapia pasiva ya está, si ustedes se fijan, y si cuando lean el artículo o los que ya lo hayan leído, por ejemplo, las que son pasivas y, por ejemplo, Bobat, pues no se considera que tenga evidencia para que funcione en el caso de parálisis cerebral. También son de alta intensidad, quiere decir que hay que repetirlos, no solamente una vez a la semana, sino que hay que repetirlos durante la semana. También la práctica está enfocada en el logro de un objetivo que debe estar establecido por el niño o por los padres o el representante, si es necesario. Entonces, un poquito pues de lo que dice aquí de las prácticas en cuanto al manejo del tono, lo que sí tiene evidencia pues sería la risotomía dorsal selectiva, que nosotros pues en nuestro país no lo tenemos, el uso del Botox para manejar espasticidad, el diazepam para la espasticidad y las bombas intratecales de baclofeno que hay en otros países, en Guatemala creo que hay, acá no tenemos, pero pues eso es lo que funciona. Y luego para el aprendizaje motor, pues mencionan mucho, por ejemplo, en el tema de miembro superior, la terapia de restricción de movimiento, y de verdad que funciona muchísimo. En el caso de TO, ¿verdad? Esta tiene un alto nivel de evidencia, ¿verdad? De que sí funciona. Y luego acá, pues, lo otro que funciona es la marcha reeducada usando los arnés, como el tipo Light Gate u otros que también funcionan y que, bueno, hay unos que son más caros, pero también funcionan para el aprendizaje de la reeducación de la marcha. La descarga de peso con el arnés para poder, dentro de la banda sin fin, trabajar la marcha, la velocidad y la fuerza. Luego, los programas en el hogar, ¿verdad? Se fijan, la terapia de entrenamiento bimanual, pero todo enfocado realmente en la participación de la persona, no en algo pasivo, sino que algo de mucha actividad y con una tarea específica, entrenamiento de una tarea específica, lo mencionan bastante. Así que bueno, esos son, ahí pues si lo quieren leer, está bien interesante. Luego, en la parte del manejo ortésico, por eso les decía yo y les mencionaba el antes y el después, porque a través del laboratorio de marcha y estas dos imágenes que les dejo acá son del libro que usamos nosotros como referencia para hacer este abordaje de laboratorio de marcha y son pues los tipos de patrones de la marcha en el plano sagital, tanto de la displejía espástica como de la hemiplegia, y qué tipo de AFO usar dependiendo de el tipo de marcha, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea la parte funcional de la marcha del usuario en el plano sagital. Entonces vemos que no todos son afofijos o afofijos, que sería este caso. También pueden ser articulados o afos de reacción al piso.
pero aquí hay que tener mucho cuidado de que los afos de reacción al piso pues tampoco se pueden utilizar y tienen indicaciones bien precisas. Y yo creo que a más de alguno le debe haber pasado, a mí me ha pasado, me pasó, que si uno no selecciona bien el caso, el usuario, con las características para usar el AFO de reacción al piso, que tiene que tener varias características, por ejemplo, no tener la rodilla más de 20 grados de flexión, de contractura en flexión, no tener alteraciones rotacionales, por ejemplo, un mal alineamiento maligno, que ese es un síndrome que se da con los niños con parálisis cerebral, que han sido sometidos a cirugías y eso ha provocado mal alineamiento maligno. Entonces, en esos casos, pues nosotros no funciona la ortesis de reacción al piso. Y si tiene esas características, no nos va a funcionar o va a dejar al niño bloqueado y a nosotros y a ellos frustrados porque les entregamos algo que no funciona. Por eso es bien importante y por eso les digo que el Laboratorio de Marcha nos ayuda a abrir nuestra mente a esas otras opciones y realmente saber cuál es lo mejor para indicar a estos usuarios. Así que bueno, ahí les traje también unos puntos claves importantes, ¿verdad? Para poder evaluar y indicar un AFO, porque puede ser inclusive que el niño funcione mejor sin el AFO que con un AFO, ¿verdad? A veces creemos que todos los equinos hay que poner los pies en equino, hay que ponerles AFO y eso no siempre es cierto. En muchos casos ponemos una ortesis en equino y el niño deja de moverse y eso pues no es lo mejor. Así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de prescribir una ortesis. Luego también los medicamentos antiespásicos, que aquí lo importante de decir es que el efecto de esos medicamentos es global y que puede dar efectos adversos o algunos riesgos. Entonces, se recomienda sobre todo para los niños que tienen mayor afectación, principalmente aquellos que tienen un GMFCS de 4 o 5. Estos son los que tienen como mejores resultados y que no, y también pues hay que tomar en cuenta los efectos adversos, conocerlos y comunicárselos a los padres para que sepan cuáles efectos puede tener los medicamentos. Y aquí pues los lugares en donde actúan los medicamentos que podamos nosotros estar dando. Que en este caso pues a la mano pues diazepam, el baclofeno pues lastimosamente lo dejaron de distribuir, no sé si ya lo están distribuyendo, porque buenísimo, porque pues el diazepam da mucha somnolencia y afecta el rendimiento del día durante el día del usuario, así que pues a veces hay que valorarlo bien o comenzar de una manera más escalonada para poderlo dar que da buen efecto para la espasticidad y que no afecte tanto el rendimiento inclusive escolar de los niños. Luego, otra cosa pues importante, pues las infiltraciones con toxina botulínica. Bueno, aquí lo importante es tomar en cuenta que debe definirse bien el objetivo. El laboratorio de marcha sirve para evaluar sobre todo la marcha del niño y definir bien cuáles músculos son los que se van a beneficiar más con la colocación de la toxina botulínica. Aquí pues les he puesto como 3 metas que podemos tener en cuenta cuando indicamos esto, que son, por ejemplo, si es GMFCS 1 a 3, o sea, es bien funcional, el objetivo sí puede ser mejorar la función durante la marcha y, por supuesto, podemos influenciar en el tema de que podemos usarla para retrasar una cirugía ortopédica, porque ese es como el final de la pirámide, la última opción que deberíamos tener. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un pie en equino o un niño con por ejemplo, una subluxación de cadera que empieza a desarrollarse o la identificamos, podemos infiltrar toxina botulínica, por ejemplo, en el caso del pie en equino, que es por espasticidad, pues nada más que no está contracturado, podemos infiltrar y retrasar el tiempo en el que se tenga que hacer algún tipo de cirugía. Y en el otro caso que les mencionaba de la subluxación de cadera, que nosotros tenemos que ir vigilando esta cadera, cómo se va subluxando, y que sabemos que los que tienen niveles 1 y 3, si van a ser ambulatorios, tenemos que ponerle todavía más atención, más cuidado. Entonces, en ese caso podemos infiltrar, por ejemplo, isquiotibiales y aductores, mayor o menor, para poder mejorar y disminuir el efecto que tienen estos en la marcha.
y hacer que la cirugía pues sea más tardada, dilatar el tiempo para hacerlo. Y bueno, el otro son los MFCS 4 y 5, que en estos, pues como no tenemos una marcha, podemos mejorar el equilibrio, podemos controlar la sedestación. Muchos niños en estos casos les cuesta inclusive posicionarse en la silla de ruedas porque hay desniveles, desequilibrios en basculaciones pélvicas, o hay, por ejemplo, contracturas de flexores de cadera o de iliosoas. Entonces se puede infiltrar toxina botulínica y con eso pues lograr un mejor posicionamiento. O para mejorar la higiene de la zona perineal, en donde se puede infiltrar también a aductores o a isquiotibiales para disminuir este efecto. Para ferulizar también, yo creo que a muchos les ha pasado tener manos también que tienen mucha espasticidad, porque aquí pues tenemos que decir que también podemos infiltrar la mano, los miembros inferiores o inferiores, pero en el caso de la ferulización también nos puede ayudar, por ejemplo, para infiltrar una mano que esté muy espástica, por ejemplo, con mucha espasticidad de los flexores, y ahí mejorar la ferulización, para que la ferulización no sea una tortura, sino que realmente sea algo que vaya a beneficiar a largo plazo, a mediano o largo plazo, esta mano que esperamos sea más funcional más adelante. Y también puede servir para aliviar el dolor por espasmos, para aliviar el postoperatorio. También se puede colocar transoperatoria para cuando hacemos, por ejemplo, una cirugía de una osteotomía valguizante, cuando hay subluxación o coxavalga, se puede colocar transoperatorio el Botox o la toxina botulínica a los aductores o a los que estén provocando esta alteración o esta malformación, podemos colocarla y con eso mejorar también el dolor o los espasmos que pueda provocar. Y alivio del dolor de espalda cuando se infiltra el iliosoas. El abordaje es un poco más complicado, tiene que tener guía electromiográfica, pero también se puede hacer. Y por último, la cirugía, ¿verdad? Que es el peldaño más bajo del triángulo, ¿verdad? Del abordaje de la parálisis cerebral. Y en las cirugías, pues aquí tenemos que tomar en cuenta de que pues se deberían hacer antes de la etapa de crecimiento rápido. Ese es como el momento ideal. La vigilancia que se va haciendo durante todos los años de crecimiento y clasificar al usuario en qué categoría está y, bueno, planificar, ¿verdad? Saber que en algún momento lo podrá necesitar. Pueden ser cirugías de contracturas musculares, torsión de huesos largos principalmente y combinadas, ¿verdad? Y el objetivo de las cirugías también cuando se hacen combinadas es prevenir lo que se llama el síndrome de cumpleaños. Y eso es que el usuario en cada cumpleaños está operado, en cada cumpleaños está en terapias, postoperado y así sucesivamente hasta que, ¿verdad?, le damos de alta. Entonces la verdad que es muy desgastante para la familia. Por eso, pues también las cirugías que abarcan múltiples regiones son bastante recomendadas. Y luego también otra cosa importante que les quería compartir es que también cuando seleccionamos bien cuál es el músculo que vamos a trabajar o cuál es el músculo que va a necesitar la cirugía, por ejemplo, en el caso de cuando están contracturados el tríceps sural, ahí es bien importante la evaluación porque nosotros podemos prevenir el efecto de una tenotomía del tendón de Aquiles, que es la marcha agachada, ¿verdad? La tenotomía del tendón de Aquiles, según la evidencia que se tiene, no debería hacerse para niños con diplejía espástica, ¿verdad? Porque si nosotros la hacemos, lo que sucede es que provocamos una pérdida del impulso de la capacidad del sóleo para impulsar la marcha y ocasiona una marcha agachada porque se pierde la potencia del sóleo. Por eso la tenotomía de tendón de Aquiles debería hacerse únicamente para los casos en donde hay una contractura muy grande de inflexión plantar y para los niños que tienen hemiparesia o hemiplegia, hemiparesia casi siempre, no para los niños con diplejía espástica. Así que bueno, pues esto de las cirugías ortopédicas, un poquito para compartir y bueno, agradecerles mucho su atención y su tiempo y ahí pues un poquito
de nuestro laboratorio, otra vista de nuestro laboratorio de marcha.